Estamos en vivo con César Combina. César, ¿cómo estás? Bueno, para nadie es un secreto que César vive ahora en España junto a su familia. Él se casó hace unos meses, dejó de ser congresista de la República en este congreso complementario y se volvió un activista muy querido por todos, porque al margen de militar en este partido con el cual yo personalmente no me identifico para nada, pero César Combina es una voz diferente porque es un político independiente y él no tiene miedo a nadie, pero por seguridad de su familia ha viajado a España y ahora permanece allá como asilado político. César, buenos días, bienvenido a PBO con Claudia Toro. Buenos días, Claudia, un gusto estar contigo, con todos los que nos están sintonizando. Efectivamente, quiero volver a repetirlo porque creo que es importante y tú lo has dicho muy claramente. Los políticos tenemos que ser independientes. Hay posiciones que toman los partidos con las cuales no concordamos y yo lo he dicho públicamente. No concuerdo con haber dado el voto de confianza a este gabinete, que es un gabinete criminal, no es un gabinete partidario o político, es un gabinete que debe terminar en prisión, igual que el presidente de la República. Sin embargo, tenemos que respetar que en los partidos también hay voces disidentes. Yo soy una de esas voces en Alianza para el Progreso. Me voy a mantener y voy a seguir luchando porque en mi partido la mayoría, y sigo convenciendo a la gente con pruebas de que la mayoría se vaya sumando a una situación de oposición total. Aquí no puede haber medias tintas y no podemos caer por llamados a la gobernabilidad a poder caer en un juego y que tú y yo sabemos, como muchos que nos estamos enfrentando a esta mafia, sabemos que solo son engañamuchachos temporales para luego consolidar su verdadero proyecto, que es una dictadura total al estilo chavista. Así es. César, tú conoces muy bien a la familia Cerrón, a la camarada Berta Cerrón, a quien la Fiscalía ha abierto un proceso de investigación por lavado de activos. Para la tesis fiscal, la familia de Vladimir Cerrón se dedicó a blanquear dinero ilícito y en medio de la campaña electoral de los dinámicos del centro, como fue bautizado este grupo, que operaba en Junín, tanto en el gobierno regional como en otros municipios y en el partido, para poder hacer que Pedro Castillo gane las elecciones, ellos recibían dinero por todos lados. Y esto, en la tesis fiscal de lavado de activos, lo que sucedió es que el origen de los fondos es ilícito y eso se está investigando en ese momento. Pero Berta Rojas acusa a todo el mundo. Tú has sido testigo de todas las acusaciones de esta señora, porque además de amedrentar, amenaza y también coloca mordazas. Así es, esta señora, como está acostumbrada y dentro de su mente soñaría que se viviría en una dictadura como la cubana, piensa que cualquier persona que discrepe con ella es alguien que merece estar preso. Alguien que denuncie alguna situación con pruebas tendría que estar querellado y perfectamente, ¿por qué no decirlo? Inclusive, como ella misma lo ha dicho, poder matar hasta por el partido. Es increíble porque esta señora Berta Rojas no solamente es la madre de Vladimir Cerrón, sino que además ya se ha convertido en una pieza importante del proceso de organización criminal de Perú Libre. Esta señora no solamente es la mamá del cabecilla, sino que también es parte. Y tal cual se ha demostrado en los últimos días, meses que venimos denunciando esto y la Fiscalía lo ha puesto ya en blanco y negro, es que se habría consolidado aquí un enfoque de lavado de activos desde la propia familia. Es decir, utilizar a los hermanos, utilizar a la madre para lavar el dinero, para adquirir bienes, para adquirir propiedades, bienes muebles e inmuebles, carros, camionetas, para poder formar un imperio, para poder formar esta organización criminal y consolidarla. César. Pero no solamente eso, sino que la señora Berta Rojas, y tú lo has señalado también en muchos informes, es profesora de la Universidad Nacional del Centro en el nivel primario, pero también da cursos generales de educación. Y uno de sus alumnos más destacados, y fue ella la que lo jaló al Partido Perú Libre, es el Arturo Cárdenas alias Pinturita, que es profesor de educación física de la misma casa de estudios. Su alumnito fue recogido directamente por ella y fue presentado al señor Vladimir Cerrón por la propia madre de Vladimir Cerrón, y es allí como se genera este vínculo de confianza extremo, casi como hijo político presentado al hijo líder para organizarse en esta mafia que ya conocemos. Así es, incluso este sujeto, Arturo Cárdenas, que primero estuvo prófugo y ahora hace de vocero político y cabeza de Asamblea Constituyente, lo hemos visto también siendo adiestrado por el otro terrorista, Alex Chamán Portugal, cuando era adolescente. Entonces, por todas estas relaciones, las evidencias son de que esta señora fue la maestra, fue la formadora
de Arturo Cárdenas, pero también convocó a otros apoyos, a otras fuerzas. Alex Chamán Portugal, el fundador del Movadef, del Pensamiento Gonzalo en Bolivia, aliado de Evo Morales, y no es casualidad que tengamos a Evo Morales ahora como embajador de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo es posible que hemos llegado a esto y a poder permitir que Evo Morales reúna firmas, mueva masas por la nueva Constitución, que lo que ya hemos entendido en todo este proceso de Sendero Luminoso es que ese es el principal objetivo? Ese es en realidad lo que ellos buscan, porque lo han dicho. No tienen el poder todavía, han ganado la elección, tienen el gobierno, pero les falta la herramienta para hacer y deshacer. Esa herramienta, como tú lo has señalado muy precisamente, es la Asamblea Constituyente, el cambio de constitución que genere la destrucción de la separación de los poderes, es decir, la injerencia plena del Poder Ejecutivo en el Parlamento, en los gobiernos regionales y locales, en las Fuerzas Armadas, en órganos autónomos como los institutos de defensa del consumidor, pero también, por ejemplo, en algo tan importante como el Banco Central de Reserva. Entonces, cuando tengan ellos el poder completo, porque ellos, como marxistas-leninistas, sueñan con el poder total, no compartido, es allí donde van a instaurar su régimen dictatorial y totalitario. En estos momentos, como tú has señalado, ellos han accedido a Palacio de Gobierno, pero saben que la tarea no está terminada. Por eso es que han utilizado a una figura que todavía tiene alguna imagen de fortaleza popular en el sur, como el caso de Evo Morales, para promover una recolección de firmas. No sé por qué nadie le dice, y lo digo públicamente en estos momentos, ¿por qué el señor Vladimir Cerrón no sale a recolectar firmas? ¿Qué cosa le pasa que no sale a recolectar firmas en mesa redonda? ¿Por qué no va a recolectar firmas en la feria, no sé, de Girón Huancavelica en Huancayo? ¿Por qué no va a Maltería, en su propia ciudad, que es un mercado popular? César, quiero hacerte una pregunta. Es porque la gente le tiraría huevos, es porque la gente sabe que es un delincuente, pero utilizan ahora a personas con más imagen, como el caso de Evo Morales, generando además una interferencia y una injerencia política extranjera que no está permitida en nuestra legislación. Esto nos preocupa, César, quiero preguntarte algo importante. Pero sí viene Evo Morales. Porque tú lo señalabas hace un rato, tu trabajo ha sido de hormiga, ya no eres congresista, eres un activista político opositor al régimen de Castillo y de Cerrón. ¿Por qué César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, no dice nada sobre la presencia de Morales? No dice nada sobre el peligro que en este momento está haciendo Perú puesto en bandeja de plata. ¿Por qué no hay una posición más clara de este partido? En la segunda vuelta electoral, yo presenté personalmente las pruebas contra Vladimir Cerrón y contra toda esta organización política en la Asamblea de Alianza para el Progreso. Y no hubo nadie, incluido César Acuña, quien pudo cuestionar estas pruebas. Nadie las cuestionó porque eran incuestionables. El señor había estado preso, tenía una maraña de denuncias, de más de 300 denuncias a nivel regional sobre colusión, robo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esos momentos era normal que como partido tomemos una posición contraria a Perú Libre en la segunda vuelta. Para mí es una sorpresa que hasta el día de hoy tengamos una posición un poco más moderada. Y digo moderada porque me parece que se está confiando de mala manera y de forma ingenua en un gobierno que no es un gobierno político, sino que es un gobierno criminal. Y creo que tarde o temprano Alianza para el Progreso va a tener que tomar esta decisión histórica, esta decisión que yo se los he comentado a muchos congresistas de nuestro partido, en donde tendremos que votar por la vacancia presidencial, porque esto es insostenible. Entonces, uno puede dar un voto de confianza pensando en que esto va a mejorar, pero ya pasaron 2 meses y no mejora nada. Siguen con ministros y con un gabinete prosenderista, un gabinete perseguido por la justicia. Siguen defendiendo la idea de Vladimir Cerrón de Asamblea Constituyente. Siguen generando gastos innecesarios al Estado. Entonces, esto no es un tema político. Esto es un tema que nos debería unir a todos, al que es de izquierda como al que es de derecha, como al que es de centro. No se puede tener a un grupo criminal en Palacio. César, hay mucho por conversar, pero quiero también cerrar solo una idea final. Tendrán que también cargar esa factura, ¿no? Para hablar de Richard Rojas, porque mucha gente no lo conoce. Richard Rojas, voceado como embajador de Perú,
en Panamá, un paraíso fiscal, precisamente cuando también ha sido incluido en este proceso de lavado de activos. La tesis periodista, yo personalmente, que tú sabes bien que hace falta muchísimo jueguito para engañarme, yo creo más bien que la Fiscalía ha alertado el hecho de que se les puede escapar, el corderito puede ser nombrado y luego ya puede ser inimputable. Goodbye, se va a Panamá, tiene valijas diplomáticas y nadie puede abrir sus maletas. Mira, cuando tú dices eso, algunos podrían decir que vivimos en una novela detectivesca. Pero no lo es, ya tú y yo sabemos. Esto es la realidad del Perú. En estos momentos, eso es lo que vivimos. Vivimos con una fiscalía que intenta hacer su labor, digo intenta porque también dentro de la Fiscalía hay gente que está apoyando este grupo organizado criminal, pero está intentando hacer su labor. Y tenemos desde el Poder Ejecutivo gente que lo quiere boicotear. ¿Qué mejor forma de boicotearlo que nombrar a uno de los investigados, además el jefe de campaña de Pedro Castillo, que si el señor es recluido un día en prisión y sometido a un día de interrogatorio, Pedro Castillo caería? ¿Por qué? Porque él le manejó la campaña presidencial y se comprobaría que la plata fue plata ilícita. Y hasta el día de hoy sabemos, y gracias a abogados como el señor Caro, sabemos que ya el Código Penal prevé el tema de financiamiento ilícito de campañas y de lavado de activos como parte de una vacancia presidencial. Entonces, lo están salvando. Le van a dar el salvoconducto tipo monopolio, su tarjetita para que salve de todo tipo de responsabilidad. Y hay que ponerlo en evidencia. César Combina en PBO con Claudia Toro. Gracias, César. 8:39 de la mañana. Espero verte pronto aquí en Perú, o si no nos tenemos que ver en España, pero nos vamos a ver pronto. Gracias, César. Un beso grande desde aquí. Vamos a una pausa comercial, la primera del programa, porque tenemos muchísimo más. Vamos a regresar con la dama de hierro, Jenny Vilca Toma, con el exministro Víctor García Toma, para hablar de todos estos hechos ilegales, pero Jenny viene para darnos una primicia, porque el fraude electoral que tanto se denunció durante meses, se mostraron las evidencias. Hoy se abre ya una investigación fiscal que podría terminar en abrir el padrón electoral. Vamos a ver qué pasa ahí. Volvemos.